Muy buenos días en Perú, buenas noches en Turquía. Bienvenidos al evento literario Vallejo, Obra e Inspiración, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a través de la Embajada en Ankara, Turquía, y Petróleos de Perú, con la colaboración de la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes en Estambul. Gracias a todos por su gran apoyo en la realización de este evento. Corresponde a una serie de actividades y cooperación entre la Cancillería y Petroperú en los últimos años que se viene fortaleciendo cada vez más, lo cual es muy significativo y que tiene además como una tela de fondo la labor de promoción del español en el mundo que Instituto Cervantes, y que últimamente tiene un avatar que es Canoa, una iniciativa que reúne a entidades culturales de Perú, México, Colombia, España y ahora Argentina. Vallejo, en este marco, es nuestro poeta más universal, y es por ello que esta ocasión es especialmente importante. Lo es también por la calidad de las personalidades que nos acompañan, comenzando por el propio director del Instituto Cervantes, Gonzalo Manllano, que es un estudioso y autor de ficciones, como lo son Ricardo González Vigil y Jaime Siles. Ellos más bien son poetas, pero además con una enorme producción intelectual y académica. Ellos serán la guía a través del mundo de Trilce, que cumple 100 años. Trilce quizás es uno de los libros más revolucionarios de la lengua española, que asienta la calidad de Vallejo como poeta. Y luego Los Heraldos Negros, un primer libro muy importante, ¿no? Pero Trilce es quizás aquel que lo proyecta de manera más universal y con una voz más personal. No quiero prolongar mucho este mensaje, quiero dejar la palabra a quienes realmente lo saben. Solamente quería contar una anécdota que debe recordar Ricardo, en la época del conflicto de Perú con Ecuador y su solución posterior, a fines de los años 90. Yo trabajaba en la Embajada del Perú en Quito, y Ricardo vino invitado. Estábamos en una época curiosa, dicho sea de paso. Era entre los años 97 y 98, cuando el Perú negociaba la paz con Ecuador. Y a veces estábamos muy bien y a veces estábamos muy mal. Y hacíamos esfuerzos para unirnos en la cultura. Y Ricardo hizo varias intervenciones, pero hay una en la universidad que recuerdo particularmente, cuando hubo momentos de gran emoción. Los dejo entonces con Vallejo, la emoción y los sabios. Gracias. Bienvenidos y desde la Embajada del Perú en Ankara creo que harán una presentación del acto y de la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches en Turquía y buenos días en el Perú. Desde la Embajada del Perú en Turquía queremos agradecer de manera muy especial a Petroperú, institución con la que la canciller, como bien lo ha indicado el embajador Herrera, viene colaborando desde hace muchos años en el ámbito cultural, no solo a través de la difusión del premio COPE, sino también mediante la realización de diversos literarios que como este buscan difundir y dar a conocer en diversas partes del mundo la literatura peruana. Asimismo, queremos agradecer a la Embajada de España en Turquía y al Instituto Cervantes en Estambul por su apoyo y por colaborar en la organización de este conversatorio, que será muy rico en análisis y discusión sobre la maravillosa obra de César Vallejo. Agradecemos también la participación del poeta valenciano Jaime Siles, quien al lado del poeta peruano Ricardo González Vigil nos llevarán a conocer más sobre la obra de Vallejo. Estamos seguros
que esta conversación guiada por Gonzalo Manglano nos permitirá explorar y aprender más sobre el conocido autor peruano. Muchas Ahora pasa a hacer, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, ministra. Desde Petroperú creo que nos darán la bienvenida. Muchas gracias, buenos días, buenas noches a todos los participantes. A nombre del Centro Cultural Petroperú es un honor, es un privilegio y una satisfacción tener una actividad como la que nos convoca el día de hoy, al lado de distinguidas personalidades y también entidades que nos demuestra que la confluencia, el diálogo y el esfuerzo mutuo de las entidades, como nos convoca la Cancillería y las embajadas presentes, nos permite evidenciar que cuando nos unimos podemos lograr cosas importantes y, sobre todo, permitirnos acercar a los especialistas, como en esta mañana y en esta noche en Ankara nos convoca Jaime Siles y Ricardo González Vigil. Me uno a los comentarios precedentes donde se destaca la obra de César Vallejo, poeta peruano, universal, tan investigado y tan querido también en el Perú, a quien agradecemos a las entidades presentes por este día, poder apreciar la obra de César Vallejo y su alcance. Agradecemos a las entidades participantes, al Instituto Cervantes, a la Embajada, a la Cancillería, a todas las personas que han hecho posible esta actividad, y dejo con ustedes el programa para que continúe y podamos finalmente apreciar los comentarios de Jaime y de Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda es un honor participar en esta actividad. Como decía el embajador Herrera, como decía la ministra desde la Embajada del Perú en Ankara, el Instituto Cervantes colabora a través de la Embajada de España, a través del Instituto Cervantes, porque la casa del español, la casa de todos los países que hablamos la misma lengua, es esta. Nosotros no promocionamos la cultura española, que por supuesto también, sino la cultura en español. Así que es la casa de todos que tenemos la suerte de ser 22 países que hablamos la misma lengua. Y hoy en particular tenemos la fortuna de hablar con Ricardo González Vigil y con Jaime Siles sobre nada menos que César Vallejo, hablando del idioma, sobre alguien que lo cambia, lo revoluciona, y que con lo que hoy celebramos, con lo que en este año 22 celebramos, que es el centenario de Trilce, cambia la forma de escribir poesía. Pero lo dirán mucho mejor que yo, por supuesto, nuestros poetas que nos hablan desde el Perú y desde Valencia, desde España. Y si os parece bien, vamos a empezar, antes de llegar directamente a Trilce, a hablar un poco de la trayectoria hasta que Vallejo llega a Trilce. Hablábamos de la lengua y me gustaría que tanto Ricardo como Jaime, si os parece bien, nos hablaseis primero de la lengua, porque César Vallejo, si algo es lengua unida a la tierra, es lengua unida a la vanguardia, a la tradición y a tantas cosas. Y eso empieza, si no me equivoco, en Santiago de Chuco, en ese lugar donde se habla ya no un español, sino casi un castellano del siglo XV, que modera y forma la manera de pensar, de escribir más adelante del propio César Vallejo. Ricardo, Jaime, el que quiera tomar la palabra primero. Bueno, yo quiero agradecer tanto a las autoridades peruanas como al Instituto Cervantes en la invitación a intervenir en un coloquio sobre un poeta que admiro mucho y que me parece medular, me parece una columna capital de nuestra lengua y de nuestra poesía. Creo que el embajador Herrera ha sido humilde
hablando de la tradición peruana, no ha querido ser nacionalista, pero yo sí quisiera decir, claro, que en Perú está Eguren, ¿no? En Perú está Carlos Germán Belli, ha estado hasta hace muy poco solo Guren, ha estado Westphalen, ha estado Antonio Cisneros, ha estado el joven Chirinos. Yo a todos ellos, menos a Eguren, claro, los he conocido y los he tratado. Tuve la suerte de estar en Lima en el año 94 con José Hierro en un congreso internacional de poesía organizado por Conejo Polar, y en el que pude conocer a numerosos poetas, a Inostroza también, que estaba allí, y admirar esa riqueza léxica, pero también esa modulación del idioma. Porque como has dicho muy bien, Gonzalo, transformó no solo nuestra lengua, sino nuestra filosofía de la lengua. Y eso hay que contextualizarlo muy bien en el tema hispanoamericano. Yo he defendido, a veces con gran escándalo de mis compatriotas españoles, que cuando se independizaron las repúblicas hispanoamericanas en el 19, cortaron una relación en parte, no los lingüistas, no Sarmiento, no Bello, no Cuervo, pero sí en la escritura se hizo una fractura con la metrópoli, con Madrid. Y esa fractura fue buenísima, porque mientras Madrid quedó anclado en una tradición muy arcaica, las nuevas repúblicas hispanoamericanas conectaron con la literatura francesa, con la literatura inglesa. De manera que cuando yo era joven y empecé a escribir, me di cuenta que la modernidad para un escritor español de la segunda mitad del 20 partía más de los hispanoamericanos que de los españoles. No solo en novela, también en poesía. Y en el caso de César Vallejo, eso es muy claro. Y hemos hablado de la lengua y tengo aquí una entrevista que le hicieron en enero del año 31, se la hace César González Ruano y le pregunta a Vallejo qué es lo importante para él en la escritura. Y dice Vallejo: la precisión me interesa hasta la obsesión. Si usted me preguntara cuál es mi mayor aspiración en estos momentos, no podría decirle más que esto: la eliminación de toda palabra de existencia accesoria. La expresión pura, que hoy mejor que nunca habría que buscarla en los sustantivos y en los verbos, ya que no se puede renunciar a las palabras. No renunciar a las palabras, que parece conectar con lo que dice René Char, ¿no? De que las palabras saben más de nosotros que nosotros de las palabras, me parece muy importante, porque la poesía pura, entre comillas, que Vallejo busca, no tiene nada que ver con la poesía pura de Balaguer, ni con la poesía pura de Juan Ramón. Y él mismo reconoce cuando le entrevistan que tampoco tiene que ver con lo francés. Y dice que lo que ha leído son los clásicos castellanos. Es decir, que cuando le pregunta el mismo entrevistador, le pregunta por la influencia que ha podido tener, él dice, no, a mí, yo lo que he leído son los poetas castellanos del 16 y del 17, ¿no? Y dice una cosa muy, muy bonita. Habla que, dice, mi amargura cae en jueves. Ya estamos ante un poema casi de Vallejo con la obsesión por el jueves, ¿no? Y morirse en un jueves de aguacero, ¿no? Pero le pregunta, ¿qué persigue ahora? Dice, una nueva poética. Es decir, que sabe muy bien Vallejo lo que quiere hacer, lo que quiere revolucionar, lo que quiere innovar. Dice, transportar al poema la estética de Picasso. Es decir, no atender sino a las bellezas estrictamente poéticas, sin lógica, ni coherencia, ni razón. Como cuando Picasso pinta a un hombre y por razones de armonía de líneas o de colores, en vez de hacer de una nariz, hace en su lugar una caja o escalera o vaso o naranja. Ese uso de la O gongorina, también alexandrina, que aquí viene muy bien, me parece a mí maravilloso, porque da la idea de poeta consciente, que es lo que fue Vallejo, consciente de quién era y consciente de la empresa que quería llevar a cabo, ¿no? Pero vamos, no quiero yo monopolizar en un monólogo del lenguaje, Ricardo, tú sabes mucho más que yo y tienes mucho más que decir. Qué ocurrencia, he escuchado con mucho deleite y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Jaime. Yo quisiera complementar, ¿no? Y un poco también esta invitación de Gonzalo a hablar
de la lengua y el marco del Instituto Cervantes, cuando se reedita Trilce, que da motivo a esa entrevista de César González Ruano que citó Jaime, cuando se reedita en Madrid Trilce, aparece con una noticia de José Bergamín, que estaba muy vinculado con la vanguardia, y en un pasaje hace notar que mientras otros vanguardistas, por ejemplo, sería el caso de Vicente Huidobro, y entre los peruanos, uno muy notable sería César Moro, que sienten que no, el español no es tanto una lengua flexible y adaptada a la modernidad, y optan por el francés como una especie de lengua internacional de la modernidad. Bergamín celebra el arraigo en el español que trae, ¿no? O sea que pasado todo lo que se ha publicado hasta el año 30, le parece que es el autor que ha logrado traer la modernidad y la revolución al lenguaje dentro del idioma sin renunciar a él, ¿no? O sea, no tanto porque te lanzas a escribir en idiomas supuestamente más conectados con la modernidad, porque piense que muchos, como señalaba Jaime, han pensado que, lamentablemente, después de un esplendor extraordinario que tiene la literatura, la pintura, la cultura española hasta el siglo XVII, hay como un declive, el XVIII, el paso al XIX, y como que no entran en la modernidad con la creatividad que entran, tampoco muchos, pero algunas grandes figuras hispanoamericanas, ¿no? Entonces, esa sensación de que el español fue extraordinario en el paso de la Edad Media, la Edad Moderna, incluso a Cervantes, ¿no? Como figura mayor, y el Quijote como el libro más universal de nuestro idioma, ¿no? Pero eso estaba como salido ya del esquema de la modernidad, ¿no? Entonces, por eso es interesante que Bergamín dice, Vallejo ha logrado quizá mejor que nadie probar que el español puede muy bien entrar dentro del espíritu de la vanguardia y no tiene por qué escribir en francés, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso es importante porque muestra el proceso que hay en un idioma tan rico como el español, que si fue tremendamente repotenciado por lo que uno llama la asimilación de la escuela itálica, que está en el paso al siglo de oro, esa labor que hacen, que comienzan figuras como el Marqués de Santillana o Francisco, comienzan y llega ya a la madurez con Garcilaso, el tío del Inca Garcilaso, ¿no? Llega a la madurez y se abre el siglo de oro. Muchos críticos han hecho notar que algo parecido ocurre cuando se asimila creativamente el francés, ¿no? Con figuras, sobre todo hispanoamericanas, siendo la madurez con Rubén Darío ya, ¿no? Entonces, cómo el español sigue siendo una continuidad de su genio creador que viene desde los orígenes tan complejos, el latín, elementos celtíberos, qué sé yo, árabes, ¿no? Y ha hecho un conglomerado muy creativo, y hay esta capacidad que tiene el español, no de perder su genialidad, sino ampliarla, cuando al comienzo del siglo de oro se asimila el italiano, a través del italiano, un montón de elementos del cambio, y cuando acá, sobre todo hispanoamericanos, han asimilado el francés o el inglés. Recuerden que Borges, que despreciaba el español cuando era joven, porque no lo sentía tan dúctil como el inglés, ¿no? Cosa que varía, estoy hablando del joven Borges, dice, yo intenté vanamente introducir la música del inglés en el español. Bueno, no lo logró en poesía, y eso que es un buen poeta, pero no tiene ese don revolucionario de los Daríos, de los Vallejos, de los Huidobros, no lo tiene Borges, pero sí lo tiene en la prosa. Borges introduce la música del inglés en la prosa, introduce toda una tradición, y no solo del inglés, ¿no? La cosa germánica, es una biblioteca, Borges, ¿no? Entonces me refiero que, ¿y por qué menciono esto? Porque, volviendo a Vallejo, Vallejo, eso se nota quizá de un modo más en la superficie, en los heraldos negros,
introduce quechuismos, introduce palabras de una lengua local que se llama cuye, la lengua de Santiago de Chuco, la lengua, porque había muchos idiomas en la época del Tahuantinsuyo, Claro. y precisamente esa palabra que él crea, tahuachando, que está en un poema de los Heraldos Negros, algunos creían que Tahua, como en quechua, es 4, que es una mezcla de una raíz quechua con unas terminaciones más bien hispánicas, una especie de, como diría yo, es un sándwich, juntas dos elementos de un idioma, creas un sándwich, un mixto, ¿no? Una mistura, pero estudiosos más cercanos han probado de que es una palabra que viene del cuye, no viene del quechua. Es una cosa como hay quechuismos, elementos de la lengua cuye, y también algunos modismos sintácticos, algunos modismos expresivos que salen de lo castizo, entre comillas, ibérico, y que reflejan un español andino, ¿no? Entonces, me refiero que Vallejo, asentado, como dice Bergamín, en el español, no lo cierra, así como también toma elementos, él admira mucho a Darío, de la modernidad europea. También es extraordinario, como él dice en Nostalgias Imperiales, lábrase la raza en mi palabra. Él habla y se siente representativo de la herencia indígena. El título que tenía el gran poemario que ahora celebramos, poco antes de que salga a la imprenta, era Cráneo de Bronce, que suscitaba la risa de los amigos que lo obligaron a abandonar ese título e inventó el neologismo trilce en buena hora. Pero al margen de que no es un título estéticamente muy presentable, es un título en el contenido muy interesante porque apunta a la raza de bronce. Vallejo se consideraba la mentalidad de bronce, de la raza de bronce, los cráneos de bronce, y coloca por eso su cabeza en la carátula de Trilce, vean la primera edición, y se iba a llamar César Perú, iba a firmar como César Perú, porque quería seguir con esa sensación de que en él se recoge una herencia cultural prehispánica, andina, y la une al gran caudal de la lengua española, y por eso si ya en los Heraldos Negros el resultado en sus mejores poemas es de una originalidad verdaderamente que llama la atención, Trilce más claramente es un poemario otro, culturalmente otro, ¿no? Con todos los grandes que son los mejores poemarios de Vicente Huidobro o Oliverio Girondo, o los peruanos, ¿no? De Emilio Adolfo Westphal, de César Moro, de Carlos Oquendo de Amat, tenemos una vanguardia. Y el grupo Orcopata de Puno, que quizá recién se está conociendo y es el más radical. Creo que es el que hace un trabajo verbal más radical, sobre todo Gamaliel Churata, que crea una especie de idiolecto propio. Cada vez están publicando en los últimos años más poemas de él, no solamente su prosa. Ricardo, efectivamente, y recogiendo un poco lo que habéis dicho en un momento al principio, Jaime, respecto a cómo se aleja desde América de la metrópoli, y lo que comentabas ahora tú, es verdad que me interesaría que profundizaseis en ese tema. Ya en los Heraldos Negros es así, ya introduce, aparta un poco el modernismo que está ya en decadencia, pero él da ese salto y crea un nuevo paradigma introduciendo pues lo oral, lo cotidiano, a través de un lenguaje preciosista y muy del Perú, porque realmente Vallejo en eso se aleja. Es verdad que hay una influencia de otros idiomas, pero es interesante lo que decía Jaime, que al final en lo que ha leído es los clásicos y lo que ha escuchado es a los paisanos de Santiago de Chuco y del Perú en general, y funda a través de eso un paradigma que se aleja de otras obras que todas se han producido en la metrópoli europea, bien La Tierra Baldía, bien en Joyce, que son del mismo año de Trilce, y sin embargo Vallejo funda un camino diferente desde América. Sí, yo creo... el más grande libro de vanguardia escrito en la periferia de Occidente. Sin duda. Seguro. En la periferia de Occidente. Yo creo que si Quevedo no hubiera muerto...
Yo creo que si Quevedo no hubiera muerto, hubiera sido César Vallejo. Claro, ¿te Hay acuerdas un... cómo dice Vallejo en España, en parte este cáliz? Abuelo Claro, instantáneo de los dinamiteros. claro. Y hay un estudio con Extraordinaria mucha profesión gracia de Quevedo, de ¿no? Francisco Rico, que pone como ejercicio a los alumnos el sentido de la tradición inverso a lo que dice Eliot, dice demostrar la influencia de Vallejo en Quevedo. Claro. Porque claro, si la lengua hubiese evolucionado desde el sentido contrario, habría llegado directamente a Quevedo y Quevedo hubiera llegado directamente a Vallejo. Lo de trilce que has contado tiene mucha gracia, porque cuando le preguntan por qué la palabra trilce, no dice, pues trilce no quiere decir nada. No encontraba en mi afán ninguna palabra con dignidad de título. Y entonces lo inventé, trilce. ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no pensé más, trilce. Claro, esto que tú has dicho me ha parecido muy importante, el que así como Huidobro escribe en francés, Larrea, que hace París favorables poemas con Vallejo en París, también escribe la mayor parte de su obra en francés. Mariano Brul, el cubano, escribe también en francés. Él no. Él se mantiene en su fidelidad a la lengua. Y yo creo que eso ha hecho también que no solo lo consideremos uno de los fundadores de la poesía de la modernidad escrita en nuestra lengua, sino que también los españoles de los años 30 reconocieran su originalidad de inmediato. Por ejemplo, estoy pensando en Leopoldo Panero, el padre de Leopoldo María y de Juan Luis, que lo llevó a su casa en León, en Astorga. Estuvo en casa de los Panero Vallejo. Y luego ya en fecha mucho más reciente, un poeta como Félix Grande, en su primer libro tiene un influjo clarísimo, reconocido de Vallejo. También en la generación anterior a él, José María Valverde reconoce ese influjo. Y en el 50, José Ángel Valente, bueno, ha escrito mucho y en las entrevistas se declara absolutamente, no digo discípulo, pero sí seguidor de Vallejo en lo que representa, que no solo es la originalidad de la lengua, sino también la autenticidad de la expresión de la persona, ¿no? O sea, esas cosas no podemos separarlas, ¿no? Otro ejemplo que yo agregaría al de Quevedo, que a veces no se subraya, se ha trabajado más con razón a Quevedo, es la conexión con Lope de Vega. El poema, que es quizá la poética más típica de la etapa posterior a Trilce, ya en los demás poemas humanos, dice, quiero escribir pero me sale espuma, quiero decir muchísimo me atollo, que se titula Intensidad y Altura, es una reescritura moderna de una rima de Lope, la que dice, quiero escribir y el llanto no me deja, Lope, como intenta escribir un poema a la amada, pero las lágrimas mojan el papel y se corre la tinta, dice Lope. Estoy desesperado. Y cómo Vallejo está rehaciendo. Yo también pienso que la idea de todos a una, Fuenteovejuna, la idea de la multitud que debe sacudirse de la gente que es voluntario de la muerte, que lucha contra los voluntarios de la vida, y la masa, ¿no? La idea de la multitud, de la masa, del movimiento, del pueblo, está en Lope, en la obra general de Lope. Yo diría que él es un gran lector de Quevedo, un gran lector de Lope y por supuesto de Cervantes, ¿no? Eso a veces no se trabaja suficientemente, a pesar de que él aparece en un ambiente en el cual había un ataque entre los llamados indigenistas y los hispanistas, ¿no? Y muy pronto, con su amigo y mentor Antenor Orrego, del grupo de Trujillo, y también leen algo parecido en Rubén Darío, hay que distinguir entre la España que celebran estos hispanistas conservadores que rechazan la cultura indígena y la España honda, profunda, esencial, que estaban reflejando trabajos de la época que van a culminar en Menéndez Pidal, ¿no? En su visión. Me refiero a esa España que él celebra precisamente en el himno a los voluntarios de la República, cuando dice todo acto o voz genial vuelve del pueblo. Eso está entre comillas, porque esa es la lección que da España. O sea, la gente la cita como si fuera una idea de Vallejo, cuando Vallejo dice, eso enseñan los españoles,
los grandes autores españoles, Cervantes, Quevedo, cita varios, Santa Teresa, es una cultura hecha desde el pueblo. Esa idea que tiene al hablar del romancero y de la poesía épica, el gran Menéndez Pidal, ¿no? Entonces me refiero que esa españolidad, llamémosla así, para que no huela a hispanismo, que atacaba el indigenismo, permite que Vallejo haya hecho el poema más extraordinario sobre la Guerra Civil Española, que se haya, digamos, unido a este pueblo y se haya sentido español hasta la muerte, ¿no? Como dicen en algún verso, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa comunión? Vallejo tiene esa comunión honda con la lengua, con la cultura, con lo mejor del pueblo español, no con ese hispanismo, entre comillas, que entraba en colisión con los indigenismos. Él mismo, ¿no? Cuando le quisieron pedir que participe en la polémica del indigenismo, él no quiso participar. Tiene un artículo que se llama Los escollos de siempre, que dice, las cosas son claras, o se tiene sensibilidad andina o no se tiene. Hay gente que quiere aparentar, o se tiene, es como también cuando se burla de los vanguardistas de moda, dice, o se es moderno o no se es moderno, la autenticidad. No se es moderno. Se tiene sensibilidad moderna, se tiene sensibilidad andina, y se siente uno a gusto con un español, pero un español que no se queda rígido, sino que es un español que creamos todos los hablantes de la península ibérica y de Iberoamérica, ¿no es cierto? O sea, es un español que reclamaba a Ricardo Palma y que la academia no le hizo caso, pero le ha terminado haciendo caso con estos Cervantes, porque cada vez hay mucho más orgullo de este español múltiple que compartimos, ¿no es cierto? Sin duda, bueno, yo creo que el éxito y el que estemos hablando ahora mismo y que seamos 22 países hablando la misma lengua es gracias a eso, porque el panarabismo fue un fracaso evidente por no entenderlo desde esa perspectiva, entre otras cuestiones. Hablabais antes, del poema, hablabas tú, Ricardo, del poema de la Guerra Civil, ¿no? De España aparta de mí este cáliz, y hacía antes mención, Jaime, a Picasso y al Guernica. Creo que es Valcárcel el que hace este paralelismo, ¿no? Y plantea que el poema de Vallejo es a la poesía, a la lengua, sobre la guerra, lo que es el Guernica de Picasso desde la pintura. Estoy de acuerdo. Además, yo creo que un poema, y lo he comentado así en edición crítica, un poema muy explícito de la conexión es el poema 2, el segundo poema de España aparta mí este cáliz, que termina titulándose Batallas. Que cuando uno trabaja en una edición crítica, inicialmente España aparta mí este cáliz iba a llamarse Batalla de España, iba a ser un poemario del cual terminó sacando un solo poema, que es como un políptico, como dicen en plástica, tiene como 5 paneles, un políptico. El que está al medio de los 5 paneles es justo el bombardeo a Guernica. O sea, comienza con los extremeños, la gente que corre, Guernica, y sintomáticamente el último es Málaga, la tierra de Picasso. Málaga, ¿no? No te vayas con tu nombre, Málaga. Los juegos de palabras de esos son notables. Málaga, no la destruyan. Esas fotos que trajo de los niños acribillados en los caminos que trataban de llegar al mar. Entonces, yo creo que ese poema es el que más permite comprender que él vio el cuadro de Picasso que se inauguró en París cuando se comenzó ese evento que lo llevó después a España, este congreso internacional. A veces uno se olvida que comenzó en París y ahí se llenó Picasso de ese cuadro. Y lo ha visto. No, sin duda. Además que curiosamente, estando en una época en que están grandísimos escritores de toda Europa en París, él apenas se relaciona, tiene sobre todo trato con el círculo hispanoamericano, y sí algo con Picasso, que además es de los que luego escribe y hace incluso un dibujo sobre él. Jaime, por favor. No, es que como hemos hablado de la guerra civil, yo tengo aquí delante el libro de Georges Lambier, El pensamiento político de César Vallejo y la guerra civil española, ¿no?
Y claro, él viene a Valencia, porque el Congreso de Intelectuales Antifascistas se celebra en 1937 en Valencia, porque es Valencia la capital de la República en ese momento. Se ha venido el gobierno desde Madrid aquí. Y está en Valencia, en mi ciudad, en la ciudad desde la que yo os estoy hablando, ¿no? Eso claro. me emociona mucho, ¿no? Me ha emocionado siempre mucho eso. Y una anécdota que me contó el profesor Gustav Siebenmann, a quien yo, que es semiperuano, a quien yo sustituí en su cátedra en San Galen. Y entonces Siebenmann me contó que su madre se quedó embarazada de él y vino a dar a luz a Suiza, que es de donde era. Y en el barco venía él, dentro de su madre embarazada, y César Vallejo con la beca que había recibido del gobierno de Primo de Rivera para estudiar. Dos cosas que siempre me han maravillado mucho. Pero me maravilla también muchísimo digamos, la claridad mental que tenía poéticamente Vallejo. Por ejemplo, cuando le preguntan ¿cuál es la diferencia entre el arte y la naturaleza? Él no responde como un decadente ni como Wilde lo haría, no, dice: la naturaleza crea la eternidad de la sustancia, el arte crea la eternidad de la forma. Claro, hay que tener las ideas muy claras para llegar a esa síntesis tan precisa y tan exacta, ¿no? En esto coincide en parte con lo que dice Rapin, ¿no? De que la gran poesía es condensación, y él condensa mucho, ¿no? Yo agregaría, mira, una afinidad de fondo con Cervantes. En su época, el monstruo, el famoso, era Lope. Si ahora resucitaran Góngora, Quevedo, Lope, todos esos, y se enteraran que el libro que más resistió el paso del tiempo, ¿lo hizo quién? ¿Cervantes? Que no figuraba sí. En el mundillo de la fama al nivel de ellos. Con todo respeto, porque no quiero citar nombres contemporáneos de Vallejo. Vallejo no ha necesitado estar en el centro de la noticia, pero Trilce está resistiendo poemas humanos. Y sobre todo España, y a mí lo que yo prefiero es España, en este caso. No, sin duda, y pues vayamos ya a Trilce, ya volveremos si hay oportunidad algún otro tema, pero al fin y al cabo es lo que celebramos principalmente, aunque hay que celebrar a todo Vallejo, por supuesto. Es verdad lo que decías, de hecho es muy interesante ver cómo hasta que en el año 30 con Bergamín, con Gerardo Diego no se reedita en España, pasa prácticamente inadvertido y cómo supone, cuando lo publica en el 22, un esfuerzo realmente importante con apenas 200 ejemplares que consigue sacar Vallejo. Sí, y es acogido con indiferencia, claro, lo que decíais. Pues los clásicos lo consideran mal por una parte y los otros casi una impostura por el otro lado. Sí, pero hoy lo seguimos leyendo, ¿no? Es lo que decía, claro. Es lo que decía Ricardo, ¿no? No sé si el Lunarejo allí estaría de acuerdo entre Góngora y Cervantes, pero nosotros sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que no siempre, digamos, la actualidad y la fama de un poeta coinciden con su futuro. Yo creo que Vallejo escribía para la eternidad y la prueba es que el mejor antólogo es el tiempo y lo está demostrando, ¿no? No, sin duda, yo creo que esa es la clave. Además, vosotros como poetas hablábamos al principio, pero Trilce, Vallejo en general y Trilce en particular, ha cambiado la forma de escribir. Yo creo que ya ningún poeta que escriba en español escribe sin tener en cuenta a Vallejo. Yo agregaría algo, mira, cuando Vallejo comienza, que es muerto sobre todo, comienza a tener un gran reconocimiento internacional primero, dentro del ámbito del español, después poco a poco, sobre todo es por la poesía póstuma de él. Los textos de los llamados poemas humanos, y España aparta este cáliz, cuando se difunden, tienen una resonancia enorme que no había alcanzado ni los Heraldos Negros ni Trilce. Y bastante eso que se habla como poesía social, poesía comprometida, y todas esas líneas que ya existían, pero que se volvieron mucho más potentes después del episodio de la Guerra Civil Española, en el caso de España, y acá después también de una serie de fenómenos políticos de cada sitio, en los años 30, 40,
se fue creando una imagen como Vallejo, un paradigma, que a mí me parece que no caía en lo panfletario y fácil, como cayeron incluso grandes poetas, como Pablo Neruda, pero era un ejemplo tutelar, ¿no? Entonces, el primer Vallejo, que tiene enorme resonancia, es el de Poemas Humanos y el de España. Demora la recepción de Trilce. Trilce se va abriendo paso desde los años 50, 60, en la misma medida que aparecen grandes vallejistas que comienzan a probar de un modo contundente que no solo tiene algunos poemas que normalmente se repiten, casi siempre los vinculados con la madre, con la familia, que son extraordinarios, pero también relativamente más fáciles de decodificar, sino que todos los poemas de Trilce se pueden leer y son muy ricos. Toda esa labor en la cual han sido muy importantes autores no peruanos, por ejemplo, Saúl Yurkiewicz, ¿no? Después el gran Roberto Paoli, ¿no? Hasta la aparición, creo, del primer gran comentario, poema por poema, que es el que hizo el chileno Eduardo Nil Silva, que se llama César Vallejo en su fase trílcica. Creo que ese es un hito. Después de ese libro que apareció en el 75, es diferente ya trabajar Trilce. Entonces, con ese aporte, y en la medida que creo que se vive una especie de clima de neovanguardia, no solo el boom narrativo, sino así como hay concretismo brasileño, hay grupos acá como Hora Cero, el infrarrealismo en México, hay un clima de neovanguardia, esta gente joven rescata en un momento en el cual Trilce está tomando la posta, ¿no? Y está comenzando a hacer un libro que influye más ya que Poemas Humanos y España en los poetas nuevos, ¿no? Entonces, en ese ámbito hay que ver cómo Trilce se enseñorea, ¿no? A veces incluso eso ha llevado a que algunos digan que Trilce es el gran aporte y no son adecuados las objeciones al papel de la política y de la mentalidad marxista, algunos la atacan, y al revés, así antes, hay gente que más bien ve como que Trilce cae en un camino, un callejón sin salida de la incomunicación. Yo creo que sabiendo ver la continuidad creativa y los saltos experimentales de Vallejo, Vallejo celebra como lo que más le gusta en el comentario que le dedicó el gran José Carlos Mariátegui, que no hemos mencionado acá, y que es la figura de vanguardia peruana más afín a Vallejo, ¿no? Mariátegui, al comentar a Vallejo y decir que con él comienza una nueva etapa en la poesía peruana, dice que la técnica de Vallejo está en continua elaboración. Cuando Vallejo le manda una carta agradeciendo, eso es lo que le gusta. Otra vuelta, Jaime, lo formal. El trabajo de exploración. Cada libro de Vallejo es un proceso de exploración, siempre. Entonces, yo creo que eso es apasionante y eso comulga mucho con las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces a veces por eso hay gente que dice, Trilce es el gran libro de Vallejo. Mucho cuidado, Trilce, Poemas Humanos y España, aparte de este cáliz. Y yo creo que España es todavía lo más universal. Y toca la categoría estética más difícil de conseguir, que es lo sublime. No, sin duda, Jaime. Es el mejor poema en español del siglo XX que logra eso que uno llama lo sublime. Sí, lanzas ahora, Ricardo, una pregunta a Jaime, que ahora pasaremos a que responda a un comentario. Y al hilo de esta pregunta voy a animar a los espectadores a que intervengan mientras dejo a Jaime que responda. Sí, si me permites, me ha parecido muy oportuna la cita de Mariátegui. Mariátegui es una cabeza importantísima, pero un gran intelectual, para entender todo lo que es la modernidad literaria a ambos lados del Atlántico. Y Mariátegui me ha parecido siempre admirable, ¿no? Admirable en su capacidad. A él y a Vasconcelos, en México, yo los he admirado y seguido muchísimo. Pero conectando con lo que decías, hay otra parte importante, pese al compromiso político y moral, ¿no? de Vallejo. Él mismo escribe, si el artista renunciase a crear lo que podríamos llamar las nebulosas políticas en la naturaleza humana,
reduciéndose al rol secundario y esporádico de la propaganda de la propia barricada, ¿a quién le tocaría aquella taumaturgia del espíritu? Y él mismo dice, en mi calidad de artista no acepto ninguna consigna o propósito, propio o extraño, que aun respaldándose en la mejor buena intención, someta mi libertad estética al servicio de tal o cual propaganda política. Como artista no está en las manos de nadie ni en las mías propias el controlar los alcances políticos que pueden ocultarse en mis manos. O sea, en esto era meridianamente claro y además muy honesto, porque él no utiliza la política a favor de su poética, sino que su poética es aquello a lo que él es en todo momento fiel. Y hablando de lo que tú decías de la lengua y de esa división que suelen hacer algunos profesores, yo creo como tú que Vallejo es una unidad con una evolución, naturalmente, y en esa evolución hay variedades y hay distintas exploraciones. Y hay una exploración de él que yo creo que es muy actual y no veo que casi nadie lo diga, porque avanza muchísimo. Por ejemplo, para mí es el único correspondiente en español a lo que en alemán hace un poeta como Paul Celan. El último Vallejo, completamente despojado, completamente desnudo, en que la palabra está en su misma raíz, y él siempre ha dicho, yo no admiro en las plantas las flores, sino la raíz. Eso es lo que hace él en su escritura, volver a la raíz misma. Y lo hace mucho antes, 30 o 40 años, 30 y tantos años antes que un poeta como Paul Celan lo haga en alemán. Sin duda, hay que decir para el público que Jaime Siles es, entre otras muchas cosas, traductor de Paul Celan y ha sido fundamental para introducir su obra en España, sin duda. Si no hay otra pregunta, a mí me gustaría, en general, sus influencias. No hemos hablado de algo que fue tan importante y yo creo que hay dos puntos, ¿no? Uno es de su madre, que claro, es tan fundamental en su vida y en su obra, que bueno, quisiera que la nombraseis. Y por otro lado, y también parte de su madre, la idea religiosa, la idea del misticismo, ¿no? Que Macedonio de la Torre además le dibuja con un Cristo en la cara y él que se declaraba ateo, sin embargo, quizá por ser nieto de cura, entre otras cosas, sí, lo tenía muy, muy presente. Bueno, incluso hay un libro del senador Enrique Chirinos Soto que se llama César Vallejo, poeta cristiano y metafísico. Yo lo tengo porque me lo dio Enrique Chirinos, que fue quien me llevó además a comer a un sitio maravilloso que es el Club de la Unión en Lima, ¿no? A ver, yo creo que... También hay otra cosa que es un cántico, un libro de Víctor Fuentes que se llama El Cántico Material y Espiritual de César Vallejo, que yo creo que también ciñe un poco en qué es lo metafísico. Exactamente. Entre esos dos hay que situar, ¿no? Mira, mi opinión es esta, que Vallejo, cuando está ya muy avanzada la composición de los heraldos negros, la lectura de Darwin, del evolucionismo y de positivistas peruanos como Manuel González Prada, que se declaraba ateo, ¿no? Lo llevan a una gran crisis de este cristianismo sincrético con elementos que le daban el animismo andino, cuando dice que cuando rezan al apóstol Santiago, dicen los heraldos negros es el moderno Dios Sol. Sería todo un tema a ver cómo subsiste. Hay un poema, Oración del Camino, en heraldos negros, donde él reza al sol. Entonces hay un sustrato andino, toda esta religión católica, sus abuelos eran curas, ambos, ¿no? Sí. Entonces, de una fe cristiana en ese sentido sincrético, entra en crisis en el periodo que él está terminando los heraldos negros y se hace más fuerte todavía en la época que compone Trilce. En el sentido formal hay una pérdida de la fe en dogmas, en creencias, pero yo creo que nunca de un modo definitivo se volvió ateo, ¿no? No cristiano, sí, dejó de ser cristiano, pero él se puede rastrear en varios textos hasta el final de su vida la presencia de Dios. Por ejemplo, el poema Yuntas,
opone Dios a nadie. Las últimas palabras que dicta Yoriet parecen en el libro de Job, mezclado con Dostoyevsky. Cualquier causa que tenga que defender ante Dios, tenga un defensor, Dios. Entonces, el tema de la deidad no lo reduzcamos a un dogma. Un Dios al cual Vallejo, cuando creía, lo trataba como si fuera un profeta. Lean cómo lo increpa en Los Heraldos Negros. Él se queja. El padre Gustavo Gutiérrez, gran teólogo peruano, estudioso de Vallejo, aunque más de Arguedas, tiene una frase que creo que es capital. Dice: yo no sé si siguió siendo cristiano, como creía Chileno Soto, no estoy seguro, pero nunca dejó de ser bíblico. Esa es muy buena, Sí. porque la Biblia subsiste, aparta en este cáliz. Entonces, Sí. todo ese complejo elemento subsiste, porque hay elementos incluso en el esquema marxista que hacen recordar formas que vienen del pensamiento judeo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión, para no hacerla un poco más larga, es que yo creo que demasiado se esquematiza, y la problemática religiosa en Vallejo es interesantísima, es muy compleja, ¿no? Y va cambiando a lo largo de su existencia, y mantiene una especie de elemento de panteísmo andino. Una cosa que a mí subrayo en mis trabajos es que en la religión andina la naturaleza es sagrada. Aquí, acá, los cerros, las piedras, lo que se toca. Y lo que le interesa del cristianismo a Vallejo es el dogma de que Dios se hizo hombre. Entonces, Sí, bueno, algo que le efectivamente importa, su relación. Perdona, Ricardo, vamos por tiempo a ir cerrando. Entonces, ya que estás es tú bien ahora complejo. en poder de la palabra, pues si te parece algún tipo de conclusión breve, que no tenemos mucho tiempo, o si quieres leer algún poema de Vallejo para dejar, y luego pasamos a Jaime para que haga lo mismo y ya cerramos el acto. No, yo prefiero complementar la cita que hizo Jaime con el tema de la Adelante. política, resumiendo ideas que Vallejo maneja desde joven y que maduran en ese ensayo que se llama El arte y la revolución. Ahí dice Vallejo que hay que distinguir entre el arte que es propaganda, panfletario, que es un arte perecedero, ¿no? Y en cambio, la buena poesía nunca puede caer en eso. Para Vallejo la poesía no se deja convertir sin perder su ser poético en un arte panfletario. En cambio, él habla de un arte al cual llama socialista, y lo dice en un sentido muy, muy rico. Si el sueño socialista es crear una sociedad sin clases, donde no haya clases, él dice que el arte grande habla a todos los seres humanos, no importa su clase social. Cuando dice, ¿existe el arte socialista? Sí, dice, los poemas homéricos, la pintura del Renacimiento, Shakespeare, ¿no? O sea, el genio habla desde más abajo, más profundo que la posición de clase y que la coyuntura política. Hay que hablar desde esa sensibilidad de fondo. Y entonces uno logra un arte que trasciende, ¿no? Nota que en España, Apártame este cáliz, nunca arremete, como hace España en El corazón de Neruda, contra el general tal, no te metes, ¿no? Le da un valor permanente. Ricardo, ¿no? para cerrar, por cuestión de tiempo, perdona, siento mucho cortarte. Pero eso preferiría subrayar la riqueza de Vallejo. Y no hemos hablado, en Trilce también hay una dimensión política metida, como cuando se queja la madre del alquiler del mundo en que nos dejas, del sueldo que recibe, pero está al margen, y está el contexto del centenario de la independencia. Yo creo que él y sus cuentos son libertad. La Trilce es una liberación frente a las cárceles, en un momento que celebraba el centenario de la independencia. Estamos olvidando el contexto en que aparece Trilce. Sin duda. Muchas gracias, Ricardo. Jaime, para concluir, por favor. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Ricardo, y además es la parte más cervantina de Vallejo, ¿no? Ese hablar para todos. Y es una parte en que
digamos que enlaza con la poesía griega arcaica. Arquíloco, que es el primer poeta de Occidente, es un poeta cívico, es un poeta que habla para sus iguales, que no tiene una voz por encima ni por debajo, sino de igual a igual para toda la ciudadanía, un poeta cívico, ¿no? Sin duda, pues muchas gracias a la Cancillería en Perú, muchas gracias a la Embajada, especialmente muchas gracias a vosotros dos, Ricardo, Jaime, por estar con nosotros y por hablar de Vallejo, de Trilce. Para cerrar, simplemente agradeceros a vosotros, agradecer a todos los que han estado con nosotros a través de las redes sociales. Y dejarlo con, decías la palabra Cervantino y efectivamente además empieza de algún modo a escribir en la cárcel. Cervantes no lo hace con el Quijote, pero está la imagen esa que siempre se evoca. Y me gusta mucho una frase de Benedetti que dice que Vallejo obliga a las palabras a decir aquello para lo que no están preparadas. Me parece maravilloso. Además, hablabas de Félix Grande, que hace suya también esta frase. Sí, sí. Y con eso y una recomendación a la lectura, ya que celebramos a Vallejo y celebramos Trilce, pues la mejor celebración sin duda es leerlo. Pues nos despedimos y muchas gracias a todos desde Estambul. Muchas